Bienvenidos a mi garage, bienvenidos a su garage, bienvenidos al garage de One for All. Hoy quería hablarles un poco de seguridad con los refrigerantes, sobre todo con los refrigerantes combustibles, porque es lo que se viene, ¿sí? Quería básicamente mostrarles todo lo que respecta de cómo se cataloga la seguridad de los combustibles, de los refrigerantes, en este caso combustibles, ¿sí? Cómo prevenir cualquier tipo de accidentes, ¿sí? Pero antes que nada, Momento Spam ya está disponible en Amazon y en Kindle para todo el mundo. Manual de diagnóstico de furnaces, ¿sí? Una obra, fíjense que es corta pero concisa, donde explicamos todo el diagnóstico de los furnaces, ¿sí? Me parece que es una obra para tener bien en la camioneta, en un bolsillo, lo que sea, para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero, ¿sí? Como dicen los vendedores ambulantes en Argentina. Ya está disponible en Amazon y en Kindle, ¿sí? Lo buscan así como Manual de Diagnóstico de Furnaces, Luis Lucchesi, el nombre de un servidor, ¿sí? Por otro lado, el sábado 25 de noviembre, ahora en unos cuantos días, vamos a estar haciendo una presentación del libro en la Biblioteca Pública de Kankakee, 201 East Merchant Street en Kankakee, Illinois, ¿sí? Estados Unidos. Así que los que quieran venirse a saludar, a adquirir el libro o simplemente a saludar, están todos invitados, ¿sí? Por último, momento spam antes de irnos a la pizarra. Quería contarles porque somos muchos que no somos muy habitués de este ambiente que es el YouTube, ¿sí? Formas de ayudar, porque hay muchos que me preguntan formas de ayudar y las formas de ayudar ya están aquí, ¿sí? Simplemente, si les parece que este video fue excepcionalmente beneficioso y les ayudó y les parece que vale la pena colaborar, con un super gracias, colaboración a voluntad, están más que hechos. Lo mismo haciéndose miembros del canal. De hecho, la clase de hoy, o el video de hoy, es parte de una clase más larga que va a estar disponible para los miembros del canal, donde vamos a estar hablando de todo el estándar 34 de ASHRAE, ¿sí? Por último, no menos importante, la mejor manera de colaborar con el canal es simplemente mirando los videos, compartiéndolos y dando like al video. Es gratis, todo lo que dije es gratis, y suscribirse al canal, ¿sí? Todas estas cosas que piden los youtubers, ¿sí? Y yo siempre me olvido. Pero bueno, ya estamos, vamos a la pizarra. UPAC y ASHRAE son las dos sociedades que están en la cima de su propia disciplina. Cuando hablamos de química, UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Es la mayor autoridad global que hay hablando de química. Y hablando de aire acondicionado y refrigeración, ASHRAE es lo propio, ¿no? La Sociedad Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración, ¿sí? Cuando ASHRAE tiene que tratar temas de química, consulta a UPAC o usa los métodos y los manuales y los estándares de UPAC, ¿sí? Así que nos vamos a referir a las dos como si fuera una sola cosa en este momento. ASHRAE y UPAC, en cuanto a la toxicidad de los fluidos, ¿sí? No nos olvidemos que un refrigerante no deja de ser un fluido, ¿sí? Lo catalogamos tanto por su toxicidad como su flamabilidad, cuánto se prende fuego o qué tan rápido se prende fuego, ¿sí? En cuanto a la toxicidad, les ponen una letra, ¿sí? A para los que son no tóxicos y B para los que son tóxicos. Ahora, una aclaración muy importante. Cualquier fluido que no es aire ocupa el lugar de este, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo pongo un gas que no es tóxico en una habitación, lleno esa habitación de ese gas no tóxico, la persona que entre ahí se puede asfixiar igual, por más de que ese gas no sea tóxico, ¿sí? Así que, por favor, tengan muy en cuenta esto a la hora de trabajar, ¿sí? Siempre trabajemos en lugares ventilados,
no importa que el gas sea no tóxico, sigue siendo perjudicial respirar algo que no sea aire, ¿sí? Por otro lado, ¿qué significa que sea tóxico? Que es venenoso, que una pequeña cantidad de ese gas nos puede matar, no por asfixia, sino por envenenamiento, ¿sí? Por ejemplo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono con pequeñas cantidades, apenas superando las 50 partes por millón en el volumen total, o sea, dividimos el volumen total de aire que tengamos acá en 1.000.000 de partes, con solo 50 partes, el monóxido de carbono nos puede matar. Así que tengan en cuenta eso, cuando son tóxicos son muchísimo más peligrosos, ¿sí? Seguimos. En cuanto a la flamabilidad, ahora sí damos un espectro. Ya no decimos simplemente flamable y no flamable, sino de que le ponemos números y vamos avanzando, ¿sí? En el número 1, o la graduación más baja, tenemos los gases o los fluidos que son no inflamables, que no se prenden fuego, ¿sí? Para nada. No importa cuánto los tratemos de quemar, esos gases no se queman, ¿sí? Por otro lado, tenemos los número 2, que son los gases que sí se queman, aunque lentamente, ¿sí? Y en el número 3, los gases que se prenden fuego rápidamente. ¡Paf! ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Los gases de la categoría 2 dejan de ser peligrosos? No, para nada. ¿Saben qué se prende fuego lentamente? La madera, el papel. Son componentes o son sólidos inflamables de combustión lenta, de lenta propagación de llama. Fíjense los incendios que se arman, los incendios forestales que se arman, los incendios en las casas que se arman. ¿Acercarían un fósforo, un cerillo, ¿sí? Un match a una pila de papeles? No, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los refrigerantes que son categoría 2, ¿sí? O 2L también llamados, ¿no? Que son un poquito más lentos que los categoría 2. Pero de nuevo, que sea de combustión lenta no significa que sea absolutamente seguro estar acercando fuentes de llama a ese gas, ¿sí? En cambio, los categoría 3, cuidado, porque una combustión rápida significa posibilidad de explosión, ¿sí? Cualquiera de los refrigerantes categoría 3 pueden estallar, ¿sí? Si yo expongo una cantidad X, que se llama mezcla estequiométrica entre aire y gas, pongo una chispa y ese gas explota, ¿sí? Y tranquilos, o no tranquilos, esa mezcla estequiométrica, estamos hablando en el R290 de entre un 3 y un 4%, o sea, dividimos el aire en 100 partes, con solamente 3 sean gas, alcanza para que ese gas se vuelva explosivo, ¿sí? Cosa que puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos una fuga dentro de un gabinete de un equipo, ¿sí? Por eso tenemos que utilizar los materiales que nos exige el código, ¿sí? ¿Qué materiales son? Bueno, materiales antichispas, ¿sí? Sobre todo dentro del gabinete del refrigerador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ambiente no ventilado, entonces el gas va a salir, se va a mezclar con el aire, 3%, 4%, una chispa, abrió un contactor, abrió el termostato, lo que sea, y voló, ¿sí? Y voló, como diría el video. Cuestión, tengamos muy en cuenta, no estoy tratando de venderles miedo, sino de que sepamos cómo se tiene que trabajar para tener todo bajo control, ¿sí? Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a minimizar los riesgos, vamos a hacer las cosas de la manera más segura posible, ¿sí? Nunca tengan miedo a la hora de trabajar, al contrario, ¿sí? Sepan que estos componentes merecen respeto, ¿sí? Por eso, todo lo que sea refrigeración A3 necesita componentes libres de chispas, ¿sí? Las chispas se producen, pero esos componentes las mantienen encerradas en ambientes estancos donde no hay gas, ¿sí? Esa es la idea. Por otro lado, los A2L, por ejemplo, en aire acondicionado, ¿sí?
tenemos un problema muy parecido. Bueno, cuestiones que muchos técnicos hacen que ahora están completamente prohibidas, que siempre estuvieron completamente prohibidas, pero antes no pasaba nada, entre comillas, ¿sí? Que son, por ejemplo, dejar cables colgando o sujetos de las líneas de refrigerante. ¿Qué pasa? Esas líneas rozan, ¿sí? Y en algún momento el aislante, que es la parte más blanda de un cable, se puede desgastar lo suficiente como para que la parte metálica del cable toque la tubería. ¿Y qué pasa? Se produce un cortocircuito, una pequeña chispa. Pero esa chispa es suficiente para desintegrar el tubo de refrigerante y por otro lado, alcanzar al gas que está saliendo con una chispa. Y una chispa tiene cerca de 2000 grados, suficiente para autoignitar, para encender en fuego cualquier combustible. ¿Sí? Una chispa tiene suficiente calor para encender cualquier refrigerante combustible. ¿Sí? Entonces, podemos meter todo en un cuadrito. ¿Sí? Ese cuadrito nos va a unir tanto la categoría de flamabilidad como la categoría de toxicidad. Dijimos, le ponemos letras por la toxicidad, le ponemos números por la flamabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando. En la esquina superior izquierda vamos a tener los gases A1, o sea que no son ni tóxicos ni combustibles. ¿Qué refrigerantes eran esos? ¿O qué refrigerantes son? Todos los refrigerantes de la segunda generación. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda generación? La generación que nació con el R11, el R12, el R22. ¿Sí? En un momento se empezó a ver que habían muchísimos accidentes con los refrigerantes combustibles. Sí, porque en un principio los refrigerantes eran todos combustibles. Combustibles, explosivos, tóxicos, ¿sí? Lo que hicimos con el tiempo fue migrar hacia refrigerantes que eran más seguros. Pero que nos dimos cuenta que con el tiempo esos refrigerantes eran dañinos con el medio ambiente. O sea que ya no los podemos usar, ¿sí? Así que ahora acabamos de salir de esto. Tal vez volvamos en algún momento cuando descubran que hay refrigerantes o diseñen nuevos refrigerantes que sean A1, pero a la vez no sean destructivos para el medio ambiente. Vayan a saber, ¿no? Si seguimos por la flamabilidad, tenemos los refrigerantes A2. ¿Qué son esos refrigerantes A2? Son refrigerantes que no son tóxicos, pero sí son combustibles. ¿Sí? Combustibles de manera lenta. ¿Sí? Pero de nuevo, combustión lenta significa quemarse como madera. No significa que no se queman ni que qué sé yo. Es fuego de aceite, por decir así. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los A3. Los A3 son no tóxicos, ¿sí? No son venenosos, pero sí son altamente combustibles. Altamente combustible significa explosivo, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta. De nuevo, no metamos miedo, no tengamos miedo. La cuestión es, hagamos las cosas como corresponde, con respeto como corresponde, ¿sí? Y estamos hablando con la catalogación que da la Organización Mundial de Química. No estamos hablando de que, ay, no, yo una vez probé y no funcionó, o no, o no, lo soldé y no explotó. Bueno, sí, una vez pudiste tener suerte. Pero la cuestión es, si haces siempre algo donde estás tomando un riesgo innecesario, en algún momento ese riesgo te va a explotar en la cara. ¿Sí? Así que tengamos muy en cuenta eso, ¿sí? Y ahora, vamos por el lado de la toxicidad. Los B1 son los gases que son tóxicos, pero no combustibles. ¿Sí? Ahora vamos a ir un poco con ejemplos de cada uno de los refrigerantes. Tenemos un cuadrito donde hablamos de qué refrigerantes están en cada lugar, ¿sí? No son combustibles, pero sí son tóxicos. Si avanzamos al B2, cuidado, son tóxicos y ligeramente combustibles, o lentamente combustibles. Así que, cuidado. Ahí ya, si los respiramos apagados nos podemos asfixiar, no, nos podemos envenenar. Y si prendemos una chispa, podemos quemarnos, ¿sí? Y por último, el peor de todos, B3, ¿sí? Vamos a hacer...
una calaverita. Como diría don Ramón, si hay una calavera, ¿qué significa? Significa peligro, ¿sí? Téngalo muy en cuenta, ¿sí? B3 son tóxicos, terriblemente tóxicos y terriblemente combustibles. O sea, lo peor de lo peor en cuanto a seguridad, ¿sí? El miedo más grande que pueden tener los jefes de seguridad de una planta, ¿sí? Y ahí tenemos la catalogación. Vamos a borrar esto para que se vea bien. Un ejemplo de cada uno de los refrigerantes que tenemos, ¿sí? En cuanto a refrigerantes que no son ni tóxicos ni combustibles, como dijimos, la primera generación, la segunda generación, no la primera, la segunda, R22, ¿sí? R22, R12, R134A, ¿sí? Si saltamos, tenemos fluidos ligeramente inflamables, por ejemplo el R32, que el R32 es básicamente el componente refrigerante del R410A, ¿sí? Nuestro refrigerante de aire acondicionado, el R410A, en realidad la parte refrigerante es un refrigerante combustible. ¿Y por qué no se prende fuego? Bueno, porque está mezclado con otro refrigerante, ¿sí? El R125, que es retardador de llama. O sea que le pusimos el antídoto dentro del propio veneno para que no se pueda prender fuego, ¿sí? Ahora, las nuevas generaciones nos sacamos de encima del R125 y tenemos el fluido puro que genera el refrigerante, ¿sí? Pero cuidado, cuidado, se puede prender fuego, ¿sí? Después, en refrigerantes no tóxicos, pero altamente inflamables, el R600. ¿Qué es el R600? Gas isobutano. ¿Qué es el gas isobutano? Bueno, básicamente una versión más refinada del fluido que hay dentro de los mecheros, ¿sí? Otro refrigerante que tenemos en esta categoría es el R290. ¿Qué es el R290? Gas propano, ¿sí? Fíjense, el gas de las bombonas, el gas de los tanques con los que hacemos la carne asada después el fin de semana, ¿sí? Fíjense si no tiene capacidad de encenderse eso, ¿sí? Por el lado de los tóxicos, R123. El R123 era tomado para usar en chillers centrífugos, ¿sí? Nosotros los técnicos de a pie, los técnicos de equipos más residenciales y low commercial no lo vamos a ver nunca, pero ahí está, ¿sí? R717, ¿qué es el R717? Es amoníaco, ¿sí? Amonia, gas amoníaco, ¿sí? Es un gas que es tóxico, ¿sí? Si lo respiramos nos puede envenenar, nos va a envenenar, y por el otro lado es un gas que es inflamable, ¿sí? De hecho, el R717 está casi cayéndose en el B3, ¿sí? Es B2, pero hay al límite de convertirse en B3, ¿sí? Y el refrigerante 1140, ¿sí? Un refrigerante para chillers viejos, ya cayó en desuso, ¿sí? Ya no se usa más, pero ahí está, es un refrigerante que es tóxico y altamente combustible, razón por la cual ya cayó en desuso, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de equipos grandes, que usan grandes cantidades de refrigerante. No podemos tener muchísimo refrigerante que sea altamente tóxico en un ambiente, porque si hay una fuga, matamos a toda la gente que hay alrededor, ¿sí? Bueno, vamos al cierre, ¿sí? Pero de nuevo, yo sé que estoy insistiendo a cada segundo de este video, ¿sí? Pero no se trata de meterles miedo, no se trata de que tengan miedo, no tengan miedo, tengan respeto, sepan los riesgos a los que nos estamos exponiendo, y de esa manera vamos a lograr hacer el mejor trabajo, más productivo, más rápido, mejor, ¿sí? Y menos riesgoso, ¿sí? Muchas gracias. Solo para cerrar este video, quiero dejar patente la idea de que nosotros lo que buscamos
siempre es la seguridad, ¿sí? No el miedo. No tengan miedo. No se olviden que nuestros abuelos tuvieron que lidiar con una fuerza invisible, imposible de detectar y que era totalmente peligrosa. Estamos hablando de la electricidad. Hoy la electricidad está en todos lados, ¿sí? Y todos conectamos equipos de electricidad tomando unas pequeñas precauciones. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con ahora los refrigerantes combustibles, ¿sí? Nos tocó ser parte de esta revolución tecnológica, aprovechémosla, ¿sí? Por otro lado, evitar aquellos comportamientos, aquellas prácticas que son nocivas para el trabajo. ¿A qué prácticas nos referimos? Por ejemplo, dejar cables sueltos. Los cables sueltos corren, rozan las tuberías, como el equipo vibra, una vez que rozan, se desgastan, ¿y qué termina pasando? Hay una chispa. Esa chispa puede desintegrar parte del tubo, no una parte pequeña del tubo, pero desintegrar el tubo. ¿Qué pasa? El refrigerante se escapa y de repente, muchos dicen, el refrigerante, el R290, no es reactivo hasta los 94 grados. Sí, pero ¿saben qué? La chispa tiene 2000 grados en la superficie. O sea que una vez que salió el gas, se encuentra con una chispa que está a 2000 grados. Y con eso es suficiente para encenderlo, ¿sí? Si no, miren este siguiente video. Oh my gosh. ¿Qué es esto que acabamos de ver? La explosión de una casa por un tanque de propano. Fíjense que no solamente es combustible, es explosivo, ¿sí? Ahora, de nuevo, no le tengan miedo a que el refrigerante sea combustible, ¿sí? Si nosotros hacemos las cosas bien, la industria está pensada para evitar todo tipo de riesgos, ¿sí? Para minimizarlos, ¿sí? El riesgo siempre está, pero la cuestión es, si hacemos las cosas bien, no vamos a tener problemas, ¿sí? Las normas están porque el caso se estudió y sabemos o encontramos cuáles son los peligros que tiene trabajar con tal o cual material, ¿sí? Por último, y solo para cerrar, solo para despedirme, de nuevo, ¿sí? El libro Manual de Diagnóstico de Furnaces está disponible, Amazon Kindle. En la descripción del video, acá abajo, van a encontrar, entre todos los comentarios, la dirección para poder, el link para poder descargarlo, para poder comprarlo en libro o descargarlo en digital, sea cual fuera el caso, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima.